Bien amigos, pues aquí a espaldas, hacia allá, es Río Verde, ruta Río Verde, San Luis Potosí, Rayón. Ahí viene el taxi, de aquel lado. Cuentas con ese sistema de transporte que es el Vencedor, ahí es la taquilla, Transportes Vencedor. Y para acá, de este lado, exactamente para acá, de este lado ya es camino a Ciudad Valles, ¿sí? Entonces, les quiero mostrar un restaurancito económico aquí en el crucero de Tamazopo, en el crucero de la carretera vieja a lo que es el tramo Valles San Luis. Realmente es San Luis Tampico el tramo, ¿verdad? Pero bueno, estamos en el crucero de Tamazopo para ser exactos. Y aquí ahí dice Gorditas el Jacalito, ¿sí? Aquí es Doña Pili, aquí pueden venir a comer unas gorditas, que les preparen un lonche por si van a ir a las cascadas. Y vamos a pasar por aquí, miren, síganme por favor, vénganse por acá. Vamos a ver aquí a Doña Pili. Es un lugar ya de muchos años. Aquí es el crucero, como les digo, el crucero viejo de Tamazopo. Pásate de este lado por aquí. Pues aquí pueden tomar un café, hay pan. Miren, aquí está el panecito. Chéquenle. Hay panecito. Cafecito, miren, y aquí está Doña Pili calentando la comida, haciendo un huevito, haciendo una... Miren, ¿cómo está Doña Pilita? ¿Qué dice? Muy bien. Miren, ahí está la cámara. Un saludo para toda la gente que nos ve. Claro que sí. ¿Dónde estamos exactamente? En el crucero de Tamazopo, en el Jacalito. No se vayan. Que no se confundan. Aquí estamos en el restaurancito de Doña Pili que se llama el Jacalito. Y miren, son gorditas de harina, que es la especialidad, con huevito verde o puerco y café y ¿qué más? Bueno, frijolitos con queso, picadillo, nomás que ahorita no tengo, voy llegando. Mira, andaba de paseo Doña Pili, andaba allá en la playa de San Luis Potosí. Va. Fui a la graduación de un nieto que tengo allá. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Pues desde temprano está aquí Doña Pili. Si vas a viajar por carretera de cuota, pues no vas a tomar café ni gorditas, pero si viajas por la carretera libre, que es una carretera buena, la carretera está buena. Sí. Aquí está Doña, sí. ¿Frijoles? ¿Perdón? ¿Cómo? Carnita de puerco, huevo verde o frijoles. ¿De qué se las? Sí, surtidas, por favor. ¿Cómo no? Claro que sí. Muy bien, muy bien. Y vamos a buscar qué vamos a tomar. Hay refresco, hay agua, refresco, café. ¿Sale? Pues vengan aquí a este lugar. Se recomienda ampliamente. Y bueno, seguimos. Este es el comedor, uno se acostumbra, como uno es conocido aquí en la zona, bueno, pues uno pasa aquí a la cocina, ¿verdad? Y miren, aquí tiene algunas fotos, Doña Pili, aquí están algunos operadores, algunos de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, va. Así es, también tenemos la de López Obrador, esa no puede faltar, la de mi líder. ¿Cómo no? Bien. No me dieron tiempo ni de ponerme el mandil. No se preocupe, así la queremos elegante. Bueno. Ni para el mandil alcanzó el presupuesto. Pero... Muy bien. Ándale. Bueno, pues cortamos, yo creo ya aquí. Vamos a hacer una de frijolitos con queso. Sí, claro. Y bueno, ya lo demás lo vamos a dejar a la imaginación porque vamos a almorzar algo. Y unas gorditas. Apenas. Se nos hace tarde y así, pero bueno, díganle ahorita que pueda, que tenga manos libres. Adiós a la cámara porque nos vamos. Allá está la cámara, mire, adiós. Gracias que vinieron, aquí los espero. Muy bien. Sí, pues miren, ya estamos aquí sobre la carretera que conduce a lo que es el poblado de Tamazopo. Hacia allá abajo es Tamazopo, obviamente, ¿verdad? Y hacia acá arriba, bueno, mire, si se dan cuenta y abrimos la toma hacia allá, se dan cuenta que ahí está, dice Tamazopo, ¿sí? Y seguimos girando.
Y bueno, ahí está la carretera nueva, la carretera de cuota, es ese puente que cruza ahí enseguida, ese es el puente que cruza ahí enseguida, miren, por aquí me voy a pasar, allá está aquel puente, ¿sí? De aquel lado, y salida carretera libre y carretera aquí de cuota, esta es la carretera de cuota y baja hacia allá, ¿sí? Y allá está el poblado de Tamazopo. Bueno, vamos a seguir girando hacia acá para que tomes aquel lado, cameraman, allá al fondo tenemos las letras que identifican al poblado de Tamazopo, que quiere decir lugar que gotea. Bueno, estamos aquí en una montaña sobre la carretera que baja a Tamazopo. Pues es un lugar agradable, es un lugar donde ventea muy a gusto, pueden pasar sin ningún problema, siempre y cuando la puerta principal esté abierta. Pues es un lugar de respeto, de oración. Miren, aquí está un altar a la Virgen de Guadalupe, donde precisamente el 12 de diciembre viene la gente a pues hacer la oración, a hacer la fiesta de la guadalupana, ¿verdad? Entonces es un mirador agradable, ¿sí? Vamos a pasar por este lado, si me lo permiten, para que vean la panorámica del pueblo, ¿sí? Entonces esta es la panorámica de Tamazopo. Excelente, excelente. Muy bien, excelente. ¿Qué les parece? Vamos a llegar al poblado para ir directamente a la zona de mercado, porque quiero mostrarles la parte central, la parte del centro de lo que es el pueblo, el municipio de Tamazopo, ¿sí? Vamos a bajar, de hecho, tantito aquí del mirador, unas rocas que están aquí enseguida para que nos permitan la visibilidad. Entonces vamos a continuar. Dale like, me gusta. Aquí agarramos la parte rocosa, si se dan cuenta son puras rocas macizas, roca caliza. Y vamos a ir por aquí, por este sendero, que no es un camino, ¿verdad? Está muy agreste, pero por aquí podemos ir caminando poco a poco. Caminamos por aquí, ¿sí? ¿Para qué vengo por este lado? Pásate con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar esta panorámica, miren. Esto es lo que les quiero mostrar. ¿Sí? Te puedes quedar aquí, yo voy a caminar un poquito más acá para que vean este lugar. Vengo para acá y aquí es un lugar plano, miren. Pues amigos, vamos a ir allá abajo, vamos a ir al mercado. Acuérdate que estamos en Tamazopo. Vamos a ver cómo nos trata Tamazopo, vamos a ver qué nos ofrece Tamazopo. ¿Sale? Dale like, me gusta. Tamazopo es la entrada principal. Si damos un giro, supongamos que vamos para este lado, miren, vamos a girar para acá. Calle Cuauhtémoc, aquí venden zapato 90 pesos. Esta es la entrada, vénganse por aquí, por favor. Deja que pase esa camioneta. Y viene, pasas. Esta es la entrada principal para todos los turistas que vienen a visitar Tamazopo. Buenas tardes, ¿podemos grabar? Tenemos el zapato, la funda, aire, 50 pesos, celular. Mire. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenidos a Tamazopo. Su servidor, Boni Luna. Tenemos aquí este negocio de zapato acuático con los mejores precios para cualquier turista que venga a estos lugares. El precio hace que el turista se vaya contento de regreso a su domicilio. Adentro de los dos locales hay shorts, playeras, toallas, trajes de baño. Sobre todo el servicio WC para todo el que viaja toda una noche. Aquí no le cobramos al que asiste a nuestro negocio y es nuestro cliente, es parte del servicio que le damos a todo nuestro visitante. Sobre todo,
la mejor atención de su amigo Boni Luna y su familia. Muy bien, don Boni. Mire, A ver, estamos a 200. explíqueles a la gente. Estamos a 200 metros de las vías del ferrocarril cruzando. La entrada principal. La entrada principal, no hay otra. Y qué mejor que darles el mejor recibimiento, con Aquí- precios y la mejor atención. Aquí bajan de la caseta de cuota o de la carretera libre, bajan, ¿qué le gusta? 4 kilómetros. 3 kilómetros de la caseta hacia abajo y Cruza las vías. cruza las vías y a 200 metros, mire, Abarrotes Emanuel, con todos los servicios y accesorios para el turista. Muy bien, muchas gracias, jefe. Andamos haciendo un video para promocionar a Tamazopo. Claro que sí. Nos vemos, gracias, seguimos. Aquí ya la gente va de salida, por este lado ya van saliendo. Pero aquí con precaución das una curva. Das una curva, como te digo, aquí es calle Cuauhtémoc la que sale. Y aquí ya es otra calle, vénganse para acá de este lado, todos los que vengan de fuera, todos los turistas, para que no se me pierdan. Aquí pueden venir a la fuente, mire, taquitos rojos, enchiladas, ¿sí? Y miren por aquí, bueno, también es estacionamiento. Vamos aquí con un camarada que vende playera, también playera de agua acuática, vende zapato. Aquí están. Buenas tardes, doñita, ¿cómo está? ¿Qué dice? Pues como andamos haciendo reportajes para que la gente venga, porque pues, necesitamos que venga, ¿sí o no? Sí. ¿Qué vende? ¿Qué hay de oferta? Miren. Tenemos el zapato, playeras, trajes de baño, shorts. Estos son muy indispensables para el río, la cascada. ¿Por qué? Porque, a ver, explícame tú eres el tigre, ¿verdad? Bueno, mira, ¿por qué necesitamos ponernos este zapato, ese tipo de... Para empezar, este zapato lo ocupan en el paraje Puente de Dios, Tamazopo. Es para que el turista no sufra un resbalo y se sientan cómodos, ya que va a empezar las vacaciones de verano y se les espera con ansias a los tejanos y a todo a nivel nacional y mexicanos que vengan y visiten lo que es el paraje Puente de Dios, Tamazopo, aquí con su amigo Lalo, guía Puente de Dios. Camarada es guía, buenos tiene tiempo de guía, ¿sí o no? Exactamente, un promedio de 12 años guiando al turista en Tamazopo. Aquí, ¿verdad? Exactamente en el barrio La Curva. Y pues de aquí surgimos a lo que es al mercado, donde se disgustan con los platillos mexicanos, llamado el zacahuil, las gorditas. Y pues bueno, ya de allí del término a los parajes turísticos conocidos como Puente de Dios y la cascada de Tamazopo, chicos, para que vengan y nos visiten y dejen un poquito de derrama en nuestra Huasteca Potosina, chicos. Muy bien, muchas gracias. Ándele, ándele. Camarada, colega, Ándele, ya ándele. tiene algunos años Chicos. llevando grupos y pues nosotros también ya tenemos toda la vida en esto y bueno, vamos a pasar aquí con la patrona que a 90 pesos el precio del calzado, ¿ah? ¿Qué más tiene, jefecita? Trajes de baño, shorts, playeras, toallas, todo lo que ocupen para... Todo lo que ocupa el turista para andar en el río, ¿verdad? Exactamente. Miren, chécale ya cámara de aquel lado. Son trajes de baño para dama de 2 piezas o de una sola pieza. La licra, que es de manga larga, que es interesante porque el sol en el río, pues aparentemente dices, no, pues qué me hace el sol, pero sí quema. ¿Sí? Ahora sí que dicen, quema mucho el sol. Entonces, a lo que les quiero traer aquí más adelante, sigue, bajas esta curva, te sigues derecho, ¿sí? Haz de cuenta que ya bajaste de la caseta de cuota. Voy a ir aquí a media calle, miren, es un lugar tranquilo, no pasan ni carros. Ahí vamos. Síganme, porque quiero que vean aquí. A continuación tienes que dar vuelta a la izquierda, bueno, sería a mi izquierda. Tienes que dar vuelta hacia abajo, donde ya es la calle principal, ¿sí? Allá está una amiga, mira, ahorita vamos a ir a preguntarle algo. Ella sabe muchas cosas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Un talavero o qué? ¿Un talavero? ¿Un talavero? Ah, muy bien, espérate, viene carro, ábrete porque viene carro. Y bueno, aquí estamos. Bravo es la calle esta, ¿verdad? Bravo, Los Bravo. Pásale, jefe, pásale. Entonces, esta es la calle Los Bravo y en esta esquina
Aquí está un hotel de Doña Gavina. Aquí en la casa de Doña Gavina, date para allá para que veas allá hacia arriba. Y ahí está el letrero que dice Cascadas, Puente de Dios. ¿Sí? Entonces aquí atrás de mí es la casa de Doña Gavina, ahí también es una posadita que puedes tener hospedaje. Y nos venimos para acá enfrente y quiero que tomes esta calle que es Madero. La calle Madero hacia abajo, todo así. Hacia abajo, calle Madero, derecho, derecho, derecho. Es zona centro. Sí, para allá vamos a ir, donde están el mercado. Zona centro, hay muchos hoteles por aquí bajando así. 1, 2, 3 te encuentras. Pero ya al subir, que pasas la iglesia y todo, subes tantitito más y está el Vista, Hotel Vista Inn en lo alto de la montaña. Aquí derecho, ¿sí? Llegas al Vista Inn de un camarada, ahí también es buen lugar para hospedarse. ¿Sale? Nosotros vamos a seguir más abajo porque vamos a llegar a lo que es la zona centro, la zona de mercado. ¿Sale? Seguimos, vámonos. Bien, acabo de bajar una cuadra, sigo en la calle Madero y esquina con Abasolo. Ahí arriba está otro hotel que pueden pasar a checar. Es hotel familiar, muy recomendable. Y voy a seguir caminando sobre la calle Madero. Pueden pasar aquí, miren, a surtirse de una cheve. Con cuidado porque viene un vehículo. Pásele, pásele, pásele. Viene un vehículo. Y bueno, vamos a seguir por este lado. Sígueme, cámara, por favor, sígueme para acá. De este lado. Por este lado. Adelántate, por favor. Adiós, adiós, adiós. Adelántate para allá, para allá. Vamos a observar aquí, miren. Hay otra opción de hospedaje. Enfrente del jardín de niños, creo al parecer está aquí el jardín de niños. Merad Hotel. Adiós, adiós, adiós. Merad Hotel. Sí. Podemos... Buenas tardes, podemos pasar a grabar tantito para promover Hotel Merad, hermano de familia de Cabañas Merad, muy cerca de allá. Hermano del presidente de Tamazón. Vamos, canijo, ¿cómo está? Mucho gusto, Hugo Andrade de sus órdenes. Aquí andamos, entonces ganó Mauricio el Huevo, Mauricio Andrade el no, Huevo. pues a ver si nos jalan para acá para promover el municipio, Va a haber ahí en turismo y todo eso, sí, esos claro asuntos. que sí. Por ahí yo les dejé un mapa turístico de la Huasteca. Sí, hace mucho tiempo. Sí, ahí andamos. Cuando iniciaste, que andabas haciendo los mapas. Ahí seguimos, ahorita vamos a visitar a un amigo aquí enseguida, a Cuco. Da Cuco, claro que sí. Por ahí Cuco vamos. Reséndiz. Así es, con su boutique, Hotel Boutique. Hotel Boutique se llama Refugio Huasteco. Así es, ahí vamos para allá con él y pero quería pasar aquí para que la gente se entere porque estamos en un canal que sí nos están viendo y bueno, pues todas las opciones de hospedaje, todos los servicios turísticos hay que mencionarlos, ¿verdad? Para promoverlos, ¿sí? Aquí en la calle principal estamos, Hotel Merán se llama, es un hotel estilo vintage, ¿verdad? Con puertas corredizas, con algunos accesorios por ahí que comúnmente se utilizan, pero los adecuamos a algo funcional dentro del hotel. Muy bien, pues vamos a pasar aunque sea por fuerita, ¿sí? Para que la gente se entere. Estamos frente al jardín de niños, ¿verdad? De aquí Frente al jardín Ramón López Velarde y a un lado de lo que es el modelorama, que lo ubican más. Sí, en la esquina, sí, Abasolo con La Madero. esquina de la felicidad le llaman muchos. Papá. Gracias, aquí, vente para que tomes aquí, por favor, de este lado, por acá, gracias. Miren, 2 plantas, planta baja, planta alta, tienen su mini split, tienen su aire acondicionado, su clima y bueno, tienen un concepto pues distinto, ya nos van a abrir una habitación para que la chequen. Sí. Pasen por aquí, por favor, pasen. Miren, para empezar es un lugar limpio. Es un lugar limpio donde cuentas con estacionamiento. Miren, sus detalles rústicos pero agradables. Sí. Su baño de este lado. La regadera, Sí. la regadera de Alemania. Tenemos un detalle en la regadera, si gustas pasar poco a poco.
son detalles de que, bueno, pues valen la pena, ¿sí? Y bueno, este queda aquí en zona centro. Hay otro que manejan ellos mismos, que son cabañas que quedan pegadas al río. Es agradable ese lugar. Y bueno, vamos a seguir conociendo los sitios donde podemos tener un buen hospedaje. Miren, pues son 2 camas matrimoniales para 2 o máximo 4 personas. Y tiene servicios de estacionamiento, y aquí en la esquina está el depósito. ¿Qué más quieres? Vamos a seguir. Ya me moví 2 cuadras más hacia abajo, ¿sí? Estoy en la esquina de Mariano Jiménez con Francisco y Madero, la principal, que baja hasta allá al fondo. Está un hotel de un camarada, como les decía, allá en el cerrito, tiene una buena vista, ¿sí? Pero aquí estamos frente a 24 Express. Pásenle por aquí, miren. Aquí tienen zapato acuático. Como les digo, aquí tienen zapato acuático. Vénganse para acá, por favor, pásenle. Buenas tardes, buenos días. Las licras de manga larga, que son muy útiles aquí en la zona del río. Zapato acuático, mire, para niño, para bebé, mire. Algunas pistolas, etcétera, funda acuática. Tienen algunos detalles para regalo. ¿Cómo está, jefe? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Cómo se llama aquí el negocio? 24 Express a sus órdenes para servirles. Muy bien, muy bien. Tiene todo para llevar, ¿verdad? Para el turista. Todo para llevar. Así es. Abarrotes, cerveza, refrescos, sabritas, todo lo que se le antoje. Muy. Para la parrillada. También carbón para la parrillada, para que vengan a cocinar. Muy bien, amigo, pues andamos haciendo el video para promover la zona centro. Nada más, va a ser video zona centro de Tamazopo. Después vamos a hacer otros videos para las cascadas y Puente de Dios, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, muchas gracias. Vamos aquí enseguida a un hotel que tienen muy cerca. Aquí se surten los del hotel, el Refugio Huasteco. Así es. Hotel Boutique. Sí, aquí los tenemos como clientes. Muy bien. Vamos a seguir. Síganme, gracias, muy amable. Con permiso, gracias. Vamos. Bien, en Mariano Jiménez con Madero está el Super 24 Express. Te metes a la calle Mariano Jiménez y ya te vienes aquí a este lugar que pues miren, si podemos checar aquí, ahí está la placa. Ahí está la placa, Refugio Huasteco Hotel Boutique. ¿Sale? Pues este es un rinconcito que es agradable. Aquí una área para estacionamiento, por si traes tu vehículo, aquí lo puedes poner. Y esta es la entrada a este lugar. Tenemos algunas palmeras. Como ven, miren, es un lugar, pues, es en la zona centro de Tamazopo, sí, pero bueno, hay muchos pajaritos, muchas aves, no sé si se alcancen a escuchar, sí, hay tordos, calandrias, primaveras, sí, miren te reciben estas palmeras, sí, se le conoce como piel de elefante, se le llama soyate también. Miren, si pueden apreciar, aquí arriba hay un nido de un perico, ahí arriba, sí, una pequeña cuevita de un perico. Vamos a seguir por acá, miren, vengan, pasen a este lugar, que haciendo una reservación, les vamos a poner aquí abajo los números a dónde se pueden contactar, el número para WhatsApp, ¿sí? Para que vengan a disfrutar de estos espacios. Miren, aquí se sirve el desayuno si lo desean, se sirve la cena si así lo solicitan también. Y pues es un lugar agradable para que vengas con tu familia, para que vengas con tu esposa, o si te vas a casar puedes hacer una reservación aquí y te vienes para acá
a la tranquilidad de esta casa grande que vale la pena que la visites. Cuenta con agradables, ahorita les vamos a mostrar habitaciones. ¿Sí? Creo que hoy no me voy a quedar yo aquí, pero en otra ocasión con todo gusto vamos a estar aquí. ¿Sí? Pasen a la alberca para que la conozcan. Aquí tenemos otras mesitas. Miren, vamos viendo. ¿Sí? Por aquí, miren, por aquí. No hagan esto, obviamente, ¿verdad? Porque esto no... Aquí solamente entras a la alberca con traje de baño. No puedes entrar con playera, no puedes entrar así. Hay reglamento y hay que respetarlo. Bueno, pues tenemos aquí una palapa, un bohío típico, como este. ¿Sí? También tiene un comedor aquí para que lo utilices como tú gustes. Vamos a pasar a una de sus habitaciones para que la conozcan y en otra ocasión vamos a venir a quedarnos aquí con toda la calma del mundo. Vénganse por acá. Esto es para que ustedes lo chequen y hagan su reservación, ¿sale? Vénganse por aquí, por favor. Vamos a pasar. Esta habitación es el sótano de las golondrinas, ¿sale? Vamos a pasar para acá. Entramos a la habitación y miren, pues es una habitación pues muy agradable. Es king size. Si va a haber luna de miel, aquí perfectamente puedes pedir la reservación. Tiene pues todos los servicios, tiene su frigobar, su clima, mini split, su galería de fotos. Son habitaciones pues muy agradables. Esta es una king size. Tiene su mini split. La verdad es un lugar muy bonito, muy agradable. Miren, aquí por ejemplo, bueno, pues tienen galería de fotos en cada habitación y algunas partes comunes de lo que es el lugar. Y pues aquí tenemos plasmado el trabajo de su servidor, que pues hacemos fotografía de lugares turísticos naturales. Pues aquí está la firma. En cada habitación tienen un cuadro referente a la Huasteca Potosina. Muy bien diseñada el lugar para que te la pases cómodo, a gusto y disfrutes de tu estancia aquí en Tamazopo, disfrutes de las maravillas de las cascadas, de los sitios. Miren, por ejemplo, les voy a enseñar aquí. Sí, cuenta con un frigobar. Sí, voy a cerrar. Servicio de café. Pues muy agradable. Baño. Bien, vamos a seguir. Vamos a conocer otra de las habitaciones. Vamos a seguir. Síganme amigos, síganme por aquí por favor, pasen por favor acá de este lado. Aquí contamos con una pequeña terraza. Tenemos aquí follaje de pico de tucán. Por aquí miren, bueno, esta habitación se llama Cascada del Cafetal. Cascada del Cafetal, como pueden ver. Pásate por acá. Miren nada más qué bonito el detalle de la habitación. Si se dan cuenta, es una habitación doble para 2 o 4 personas, ¿sí? Y miren, bueno, pues ya tienen ustedes los detalles donde te reciben aquí, pues bien, a gusto. Y todo limpio, como les digo, todo limpio, todo agradable. Estos detalles acá. Entonces, les vamos a dejar aquí el dato para que hagan su reservación. Como les digo, bueno, pues no, nosotros ahorita en otra ocasión nos vamos a quedar aquí con mucho gusto. Miren, este es un lugar
que bien vale la pena. Recomendable al 100%. Voy a salir de cuadro para que disfruten de la habitación y los esperamos aquí en Tamazopo. Pues ya vieron esta habitación, espero que les guste. Vamos a dejar aquí en la pantalla de su celular, en la pantalla de su dispositivo, el WhatsApp para que hagas tu reservación anticipadamente y te comuniques con Hotel Boutique Refugio Huasteco. Vamos para este lado, por favor, vénganse para acá. Vengan, por acá, por este lado. Vengan por aquí. Y bueno, miren, aquí podemos estar sentados tomando algo rico, agradable. Y bueno, no sé si se alcanza a apreciar ahí al fondo. Al fondo tenemos otro comedor. Miren, estamos en el mero centro, en el corazón de Tamazopo. Aquí están las letras conmemorativas, las letras turísticas. Tamazopo, miren, Tamazopo quiere decir lugar que gotea, lugar que chorrea. Esto alusivo, me supongo yo, que por tanta cascada, tanto manantial, tantos ríos que se encuentran en esta zona. Y bueno, vamos a hacer un recorrido en lo que es la zona centro, sí, en la plaza principal y algunos negocios que se encuentran aquí en el mercado, que es interesante que lo visiten. Venga para acá, por favor. Vamos a seguir, síganme por favor. Aquí nos encontramos a un camarada, miren. Vamos a preguntarle algo de Tamazopo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué dices? Bien, todo bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cristian. ¿Eres de aquí, de Tamazopo, o vienes de algún lugar? Yo crecí aquí. ¿Qué me puedes decir de Tamazopo? ¿Te gusta el lugar para vivir, para ir a nadar? ¿Cómo ves? Pues es un hermoso pueblo. Se le recomienda a mucha gente que venga a visitarlo porque tiene muchos ríos muy bonitos. Muy bien. ¿Vives en qué colonia de por aquí? ¿Cómo se llama el lugar? De aquí cerquita, pero es un ranchito, se llama La Palmita. Ah, en La Palma, en La Palmita. Queda al rumbo de acá Por la central, donde se separan los autobuses. Ah, ya. Bueno, pues vamos a darle aquí al mercado venimos al mercado de Tamazopo. ¿Sale? Ahí nos vemos. Dale like al canal. Síganme por acá, venga, vamos por acá. Vamos por este lado. Miren, si se dan cuenta, aquel lado que está allá, de aquel lado, hay comercios, refresquerías, puedes comer, sí, venir a las tortillas si gustas. Venden aquí jugo de caña. A ver, vamos a visitar aquí al amigo, pero está trabajando, está en limpieza, miren. Está agradable aquí este lugarcito, miren el mostrador de detalles típicos de aquí de la zona. Se encajona aquí porque se oye la cúpula de ahí arriba, pero vamos a ir a dar una vuelta a la zona de mercados y vamos a ver, vamos a checarlo para que ustedes lo vean en su celular, lo vean en su pantalla, etcétera, etcétera. Vamos. Si ya se dieron un chapuzón en Puente de Dios y ya fueron a la cascada de Tamazopo, vénganse a la plaza de Tamazopo. Miren qué bonito está, ¿sí? Para acá de este lado hay unas artesanías, vamos a pasar. Sí. Vamos a seguir para acá. Aquí tenemos taquería, restaurante. Miren, ahí dice restaurante Mi Placita. Restaurante Mi Placita. Ahorita vamos a pasar por aquí. Aquí pueden comer algo. Vengan por este lado. Vamos a pasar por aquí, miren. Recuerdos y artesanías Merak. Vamos pasando por este lado, por Merak. Por aquí pasamos. Permiso. Vamos viendo por aquí. Buenos días, buenas tardes. Vamos a pasar por aquí a ver si... Miren, este es un establecimiento que está surtido de playeras, sombreros, artesanía en palma, sí. Miren, pues son tazas, dice Huasteca Potosina, todo muy bonito, miren. Para llevar un souvenir, para llevar algún recuerdo de Tamazopo. Es un tarro, miren,
para una cerveza bien fría. Y en fin, bueno, pues hay muchas cosas que pueden comprar. Buenas tardes. Miren, tenemos tequileros, agendas, miren, una 120, miren. A ver qué nos dice aquí la patrona. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, aquí estamos. Estamos haciendo un video para promover la zona centro de Tamazopo, el mercado y los lugares donde venden artesanía, porque nos ven turistas de otros lugares y bueno, pues venimos precisamente para promover y que la gente se entere de qué venden ustedes, por ejemplo, aquí en esta tienda que está muy surtida y muy bonita. Bueno, pues tenemos los recuerditos como son bolsas. Mire, aquí está lo típico de aquí de la Huasteca, que es lo bordadito, las plumitas. Hay tazas, hay promoción de libretas, cuadros que son pintados aquí por los compañeros de aquí de Tamazopo. Hay 2 pintores. Aquí tenemos también, mire, las promoción de bolsitas de carteras, pulseritas, igual hay Bolsas. imanes, bolsas, hay lo que ándele para el novio también hay. Y aquí tenemos las playeras igual, mire. Aquí tenemos también la palma de aquí de los compañeros. Apoyamos el café de Gilitla, el licor, chocolate, piloncillo granulado. Todo este producto nos lo traen de Gilitla, zona cafetalera, por ser zona alta, ahí será el café. Bueno, pues algo que quiera agregar. Vamos nosotros a seguir en otro. Ajá, claro, tienda Merak, aquí en la placita de Tamazopo. Merak significa hecho con amor en lengua pame. Ajá, lengua pame. Sí, es que eso es otro de los detalles. Aquí, por ejemplo, no hay día de tianguis, ¿verdad? Como por ejemplo en Tancanwitz, en Aquismón, que saquen el mercado rodante, le llaman, o el tianguis. Sí. No existe, ¿verdad? No, pues de aquí del diario están los puestos. Solamente en vacaciones llegan algunos otros compañeros a vender también sus artesanías. Bueno. Próximamente en vacaciones. Sí. Pues muchas gracias por sus atenciones. Ya le daremos la dirección donde se puede ver en el canal, si es huasteca.com. Bueno. Vamos a seguir adelante. Gracias, con permiso. También aquí, mira, está de venta. Muévese para acá para que no charolee. Tenemos a la venta aquí el mapa de la Huasteca. ¿Vale? Aquí adquiere tu mapa para que no te pierdas. Vamos a ponerlo aquí. Y se antojan las fresas con cremas frías, ¿verdad? Sí. Bueno. Gracias, muy amable, con permiso. Pasamos de este lado, vente por aquí. Vamos, seguimos el camino. Y miren, pues esta es la placita de Tamazopo. Miren este andador aquí bien padre, hacia allá. Sí, para allá vamos a ir ahorita. Vamos a pasar aquí a esta esquina. Tómale ahí abajo si quieres, por favor. Sí, ves que estamos aquí en la calle Leona Vicario. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días. ¿Quién anda ahí? Miren, llaveros 4%. Hola amiga, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Teresa. Teresita, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes ofrecer? Nos están viendo en otros lugares, nos están viendo en diferentes partes de la República Mexicana y del mundo, yo creo. No sé qué les quieras ofrecer a la gente que nos ve. Bueno, esta es la tienda de artesanías Mi Pueblito. Aquí nos dedicamos a la venta de todo tipo de artesanías de aquí de Tamazopo o de la región. Manejamos desde lo básico como son llaveros e imanes hasta libretas, figuras de palma bordadas a mano, bolsos, saleros, tazas artesanales de barro con un pintado que es a mano, o las tazas de cerámica con impresiones, con desde parajes desde Tamazopo, Cascadas, Puente de Dios a cualquier otro paraje de la Huasteca. Estás aquí en la esquina de Leona Vicario, ¿qué otra calle es o es la misma? Creo que nada más se sale una Vicario.
en la mera esquina de la placita donde se hacen todos los eventos, ¿verdad? Sí, aquí estamos frente al jardín, aquí es donde de vez en cuando se hacen algún tipo de eventos, bailes, guapangos, música de vara. Eventos culturales y de todo. Sí, de todos, de vez en cuando hacen y pues es muy buen incentivo para el turismo, para que se entretenga cuando venga acá a pasear y a conocer. Muy bien. Casi frente a Casa Briones, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a seguir aquí adelante para seguir viendo otros negocios. ¿Sí? Vamos a pasar aquí, miren, Super Casa Briones. Acá arriba, Casa Briones. Abarrotes, vinos y licores. Buenas tardes, buenos días. Casa Briones, aquí se surte toda la población de Tamazopo, miren, de rancherías y la zona municipal. Aquí atendidos amablemente. Tienen abarrote, plátano, fruta, de todo un poco aquí Casa Briones, en el mero centro de Tamazopo. Dulcería también, miren. Vamos por acá y nos vemos, amigo. Ahí se va a ver en el YouTube. Con permiso, gracias. Miren las piñas, miren los pepinos, miren. Papá, ¿quién te pegó? Miren. Nos vemos. Gracias. Vámonos para acá. Vamos a pasar por aquí. Miren, aquí si tienen que entrar al agua y no traen su zapato acuático, aquí lo pueden conseguir. Aquí en la zona centro de Tamazopo pueden conseguir su zapato acuático, su traje de baño. Si se quieren meter al agua con botas, también aquí están las botas. Sí, tenemos botas. Están los sombreros para el sol, miren. Ay, ya se cayó esto. Sombreros para el sol. Pasen por aquí, miren. Esto es muy útil para los celulares que no son acuáticos. Con esto te puedes meter al agua y tomar unas fotos en tu celular. Tenemos guaraches, miren, frescos. Este tipo de este tipo de guarache, miren. 470 pesos, no es nada. Si vienes con euros y traes dólares, ¿sí? Guarache fresco, miren. Pasen por aquí, por favor, miren. Por aquí. Botines. Y aquí tenemos, mira aquí las sandalias para que andes cómodo en los ríos. Adiós, amiga. Gracias. Permiso. Pasamos por este otro lado. Zapatería Blasito. Zapatería Blasito, miren. También tenemos sandalia para entrar a la zona de playa, digamos, a la zona a la orilla del río, por decir, ¿sí? Orilla del río. Miren, las licras, que también se ocupan mucho, las licras, miren, aquí están las licras. Manga larga para entrar al agua, para protegerse del sol. Y bueno, para los niños, para que los niños lleven algo para jugar guerritas con agua, miren, aquí están. ¿Sí? ¿Cómo son las pistolas, mija? 100 pesitos, miren, una ganga. Para que se diviertan los niños allá para que vayan al trampolín o a la alberca de Tamaya. Vénganse por acá, por favor, vamos a seguir. Vamos a seguir por este lado. Muchas gracias. Adiós. Vamos a este lado. Buenas. Ya si andan aquí caminando y pueden pasar a las tortillas allá de aquel lado o aquí de harina pueden comprar. Y miren, si son muchos en la familia pueden degustarse unas carnitas. Aquí están las carnitas. Carnicería, ¿cómo se llama aquí? Carnicería Doña Esther. Y miren el chicharrón. Se encuentra temprano, muy bueno el chicharrón. Ah, más temprano. Temprano, a las 9 fue la hora que sale. ¿Cómo dijo que se llama? Esther. Doña Esther, miren. Aquí tiene el chicharrón, las carnitas y ese es moronga, ¿sí? Entonces pasan de aquel lado y dame 20 pesos de tortillas y se vienen acá por medio del chicharrón. Bueno, miren. Bueno, muchas gracias, jefecita. Con permiso, gracias. Vamos a pasar por este lado, miren, por este lado. Bueno, por aquí. Pasamos a ver qué. Miren,
todos los detalles que te venden aquí. ¿Sí? Miren. Bueno, vamos por aquí. ¿Cuánto vale? A ver, haz para atrás. ¿Cuánto vale tu molinito? Vete para acá. ¿Cuánto vale tu molinito? $3.90. Este es un molinito de café. Es un detalle para hacer un regalito, aunque sí funciona, sí puedes moler precisamente el café, pero obviamente es nada más como un adorno, como un detalle. Vamos a ponerlo aquí, ¿entiendes? Para las mujeres tienen esta manta fresca, ¿sí? Vestidos de manta, diferentes diseños, miren, estampados, ¿sí? Unos son bordados a mano, otros no, otros son, digamos, otras técnicas. Ahorita le preguntamos a la muchacha. Vamos a pasar por aquí, ¿podemos pasar? Gracias, miren, por aquí, vénganse. Chécate aquí todo esto, las camisas, los vestiditos para niña, ¿sí? Igual ahí venden barro, venden de todo un poco, ¿sí? Voy a pasar de este lado para salir en la otra puerta. Miren qué bonitos están estos para damas, miren. ¿Sí? Estos son para frío, miren, estos vienen afelpados también, tipo mañanitas le llaman. Ahorita que venga la muchacha para que nos explique, miren. Vengan por acá. Ya si necesitas algo más urgente, miren, aquí tenemos esta también, se vende. Ahí está, miren. Ahí está. Hijo de la que grandota, te la cambio. Vénganse por aquí de este lado. Sí, pasen por aquí. Ya se desocupó la amiga, a ver si viene por acá. No, pues hay muchos detallitos que se pueden llevar a sus casas. ¿Sí? Bueno, vamos por este lado, creo que se fue. Andamos jugando a la rueda de San Miguel. ¿Cómo está, amiga? Muy bien, gracias. Yo di una descripción de las cosas, pero no le sé mucho, porque hay unos vestidos bonitos para damas que son en talla, ¿verdad? En diferentes estampados o bordados. Sí. ¿Unos son bordados? Sí, unos son bordados y otros a mano, se podría decir. ¿Todos los días está abierto aquí? ¿Sí? De 8:30 a 8 a 10 o 9 de la noche. Muy bien, pues estamos haciendo el video para la zona centro de Tamazopo para que la gente se deje venir a hacer sus compras de artesanías aquí a este lugar. ¿Cómo ve? Muy bien, muchas gracias también. Ahí estamos a la orden. Con permiso, gracias. Saludos a la cámara, adiós, que ya nos vamos. Gracias. Vamos a pasar para este lado. Buenas, amigo, ¿le puedo preguntar algo? ¿De dónde nos visitan? De Reynosa. Puro norte. ¿Qué dice? ¿Qué tal les parece Tamazopo? No, pues un lugar muy bonito, ¿cómo de que no? Vamos a salir bien negros. Sí, pues ya estamos, ya venimos de allá de la playa. Ah, sí. ¿Y cuándo llegaron aquí a Tamazopo? Anoche mismo apenas. ¿Van a pasar la noche aquí o van de paseo? No, la vamos a pasar aquí. Ah, qué bueno. Vamos a las cascadas a ver si nos dejan entrar o algo. Es sola apreciación visual porque la creciente y todo eso. Pues sí, nomás por lo menos a ver. Sí. ¿Cómo se llama usted, señorito? Nidia Valdés. Sí, claro. Nidia Valdés. ¿Y qué tal le parece aquí la Huasteca Potosina? ¿Han visitado otros lugares o nada más llegaron aquí y se van a mover a otro lugar? Sí, hemos visitado ya Puerto Vallarta, fuimos a otros lugares. La verdad, Tamazopo está muy bonito. Me encantó la primera vez que vinimos y pues bueno, por eso regresamos otra vez. ¿Y en zona Huasteca qué han visitado aparte de Tamazopo? Pues hemos ido a Río Verde, a la Media Luna y pues a otros lugares, al Puente de Dios también, Xilitla. Queríamos regresar al Puente de Dios, pero posiblemente no se va a poder por la situación de la lluvia. En otra ocasión. En otra ocasión regresamos, claro que sí. Sí, aquí yo calculo que en septiembre en adelante ya pueden venir a disfrutar como lo ven en internet, como ven las fotos, o sea, agua azul, muy bonita. Sí, claro que sí, la verdad está muy bonito aquí, me encantó. Pues bienvenidos y que disfruten de su día y cómprenle aquí a la patrona que anda haciendo sus playeras. Van a comprar una playera, ¿verdad? Sí, pues es que ya traen, y miren, las traemos. Chécale la cámara aquí, miren. Ya las traemos. Pero les falta la buena, miren, huasteca.com.mx. A ver, ¿dónde las conseguimos? Ahí en el canal de YouTube, ahí les vamos a mandar una Reynosa, ahí suscríbanse al canal
y les vamos a hacer llegar su playera como esta. Ok, ¿Sale? muchas gracias. Dale, con permiso, vamos a pasar aquí. A ver, gracias, gracias. Buenas tardes, vamos a pasar por aquí. También, miren, son blusas de manta, como esta, miren, blusas de manta como esta, ¿sí? Ya vamos a pasar. Sí. Pues se nos fue la patroncita. Vente por acá, de este lado. Miren estas playeras de Tamazopo, qué bonitas están. Miren, qué tal. Vamos por acá. Pasamos de este lado. Miren. Aquí puede ver, aquí también pueden ver. Estos son para el refri. Lo pegas en el refri y ahí queda, ¿sí? Como un souvenir. Y bueno, vamos a seguir por este lado. Vamos a seguir. ¿Sí? Aquí en la esquina, Abarrote la Huastequita. Abarrote la Huastequita. Miren, aquí tenemos carne fresca todavía. Podemos pasar aquí. Claro que sí, miren. pásale. Mire, estos son los que con las carnitas, el chicharrón, este es un puerco recién matadito, de las 3 de la mañana nos levantamos a elaborar todo esto. Aquí hay cueritos en vinagre, todo Qué rico. bien hechecito. Muy bien, jefecita. Yo acá la verdura, ¿verdad? De este lado para hacer la Fresquecita salsa. también miren. aquí con la señora. Podemos pasar aquí también. Repollo, acelgas. Hay nopales, tunas, Miren. ¿Qué más tenemos? hay aquí? chancaquillas, gorditas. Este es para el mole. Pipián para guisar nopalitos, carne de pipián, puerco, pollo, papas. Riquísimo esto, sí, lo hemos comido, no, riquísimo. El pan, miren, Sí. pan, Este es de harina hecho en casa. pan casero. Este es otro tipo de queso, usted no Sí, sé. es queso seco, Sí, añejo, ¿este dónde lo hacen? en Río Verde. Ya lo traen. Sí. Muy bien, las... Tierra Nueva. Bueno, pues que venda mucho, jefecita. Está haciendo las bolsitas para el caldo, ¿verdad? Sí, verdura. Muy bien. Bueno, vamos a pasar acá con el amigo que tiene la vendimia de las fresas. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Antonio Tadeo Ángel. Muy bien, Antonio. ¿Y de dónde viene usted? Soy originario de Veracruz, pero vivo aquí en Río Verde. Ah, mire qué bien. Y usted trae esos productos, se ven riquísimos. Sí. Traemos las fresas, la pitahaya o fruta del dragón, platanitos dominicos, las uvitas. No, pues amigos, no anden comprando en Soriana, en Walmart, vénganse aquí al mercadito, ven a la Precio más barato. zona centro de Tamazopo, vénganse, dense una vuelta por acá. Vamos a seguir, amigo, gracias, con permiso. Vamos para acá, vénganse por este lado. Vamos a pasar aquí, el Torito. A lo mejor dijo, no, pues el pollería y rosticería El Torito. ¿Cómo está, jefa? Tenemos pollo fresco todavía del día, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Carolina. Aquí con la señora Carito, que todas las mañanas se viene aquí a su negocio para ofrecerles el pollo fresco y también pollo rostizado, ¿verdad? Dígale a la gente, por favor, para que se venga aquí al mercado, los turistas. Pues aquí cuidamos la higiene, cuidamos la atención y pues el mejor producto de la región. Muy bien, les digo yo que pueden pasar ahí a comprar unas tortillas, 1 kilo de tortillas, y pasan por su pollo, ¿verdad? Salchichón, papas y chile toreado. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues si están allá en algún hotel o en la zona acampado, pueden llevar el pollo para el lugar donde están, pues en el agua, etcétera, ¿verdad? Sí. Disfruten los parajes de aquí de Tamazopo. Muy bien, muchas gracias, con permiso, gracias. Vamos para acá, vénganse por este lado. Vénganse por aquí. Por aquí. Aquí son semillas, abarrotes. Pasamos por este lado. La gran botana de este lado, miren.
La Gran Botana, la Dulcería del Centro, Zapatería Don Miguel. Y pues aquí venden imágenes religiosas, ¿sí? Ahora vamos a pasar de aquel lado de la calle para ir allá al templo de San José aquí. Vamos a ver aquí, miren, porque nos dijeron que aquí con doña Vicky. Buenas tardes. Nos dijeron que aquí es donde da doña Vicky, que hacen unas gorditas bien sabrosas, ¿será cierto? Vamos a consultarlo aquí con la patrona. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Rosario Méndez. Con la señora Rosario Méndez. ¿Qué es lo que vendemos aquí para que la gente se entere? Los que ya vienen, ya conocen, pues ya son clientes, ¿verdad? Pero lo tradicional son las gorditas de harina y de masa, ¿verdad? También vendemos lo que son caldos, caldo de pollo, caldo de res, pollo entomatado, carne de puerco, barbacoa, chicharrón con frijolitos y arroz. También tenemos el sope, la migada, la quesadilla, ¿verdad? Lo que sea al gusto del cliente. Ah, muy bien. Entonces aquí es, ahí arriba, mira, chécale, doña Vicky. No, sí. Acá está también el anuncio de doña Vicky. Fíjense bien en qué número de local es este. No tiene. No hay. Y la gardenia, ¿verdad? Ahí pierde, para que no se confundan, lleguen directamente aquí, la gente que nos ve de otros lugares. ¿Sí? A ver, vamos a ver, pásate por aquí si se puede. ¿Cómo anda aquí? Con permiso, joven, échale ganas ahí. A ver, vamos a ver aquí. Miren, pásate ahí para que cheques en el comal cómo empiezan a hacer las gorditas. Es harina. Sí. No, pues ya se antojan unas gorditas de harina o sí. Miren, allá están. Sí. A ver, vamos a echarnos una de nopales con chorizo. ¿Se puede ir combinada? A ver, una. Vamos a probar una de nopales con chorizo. A ver qué tal. Vamos viendo, a ver. Ah, la patrona va. Ándele, jefa. Eso. Ahí, acércate ahí, mira. A ver. Estos son los nopalitos. Y este es el guiso del chorizo. Esta ya nomás se le da una calentadita porque ya está un poquito fría, ¿verdad? Allá en aquella basecita, ¿verdad? Calientes, hay que enfriarlas para que no se peguen. Como que se reposan, ¿verdad? Estas son las tradicionales. Vuelven. Las tradicionales gorditas de harina, las originales, aquí las fundó doña Vicky. ¿Es su mamá? En paz descanse. Y esta es de nopalitos con chorizo para que la pruebe. ¿Y aquí al joven de qué? Ahorita vamos porque, a ver, sí. Vamos a poner un ejemplo aquí, miren. Vamos a ver qué tal. A ver. Esto lleva su salsita, pero ya tiene a ver, acércate aquí, miren. Ya tiene aquí el chorizo, tiene su salsita. ¿Sí? Salsa de chorizo. Salsita de chorizo es riquísima. Entonces esta puedes usarla de esta manera o la puedes hacer de esta manera también. Miren, permítanme. La doradita. Se ahorita la dora un poquito. Como todo. Ese es el texto. Aquí tienen que llegar. Si ya fuiste al Puente de Dios, si ya fuiste a las cascadas, al trampolín o a Tamula, donde hayas ido, aguanta el hambre y vente aquí directamente con doña Vicky, porque esto es un manjar. Están riquísimas estas gorditas de harina. Sí, son las tradicionales aquí en Tamazopo. Va otra vez, miren. Ni cómo describir los sabores del nopal, del chorizo.
y en sí lo que es la tortilla hecha aquí, miren, del comal, harina pues que no tiene mucho proceso. Y miren, aquí tienen la barrita, vamos a ver, aquí tienen la barrita donde tienen los guisados. Está caliente para que la comida se conserve calientita. Este es el revoltillo verde, los frijolitos fritos, este es barbacoa sin chile, los nopalitos, este es chicharrón guisado. Esta es la carne de puerco, es la que más se acostumbran aquí. Esta es la barbacoa guisada. Este es el chorizo del cual probó. La papita con jitomatito y cebolla. Este es el revoltillito rojo. Aquí ya se acabó, pero es revoltillo rojo. Bien, amigos, aquí en el interior del mercado. Fresco. Ajá, sí. Sí, quesito fresco, sí. Va a preparar otra, mire. Aquí es de revoltillito con queso. Va combinadita con queso. Ajá. Platíquenos, por favor. Y esta es de barbacoa guisada con chile. Aquí los guisos están algo picositos, ¿verdad? Porque así está acostumbrada ya la gente a comprar. El día que el revoltillo verde no pica, la gente pregunta que por qué no, ¿verdad? Porque ya es tradicional de aquí de Doña Vicky que el revoltillo pique. Esta es la carnita de puerco. Ajá, y frijolitos con queso. Los frijolitos con queso. Sí, cuando vengan a Tamazopo, vengan a visitar a Doña Vicky. Sí, toda la gente que nos ve, aquí tienen que llegar en el interior del mercado frente a la carnicería La Estrellita. Así en la mera esquina, aquí están las mesitas afuera esperándolos para que los esperamos, ¿verdad? Son bien recibidos. Muchas gracias, permítame. A ustedes, al contrario, gracias. Bien, pues este es el comedor que modestamente se pone aquí en esta esquina. Ahí están las mesas, vente para acá, están las mesas. Acá tenemos otra mesita, aquí están las señoras, tenemos otra mesita. Y acá está una barrita también, miren. Y bueno, ahorita hay poca gente porque bueno, es temprano, ¿verdad? Pero aquí pueden venir, está muy sabroso y económico. Vamos a seguir por este lado, venga, miren, miren nada más, un menudo, ¿o qué es? Es un caldo de res. Caldo de res. Caldito de res para la patrona, mire, ay, con su limoncito, ¿verdad? Miren. Muy bien, a ver, acérquele ahí el platillo, miren. ¿Ya es cliente usted de aquí, jefecita? Tengo muchos años viniendo aquí a este negocio. Y muy limpio. Sí. Aunque esté aquí en el mercado, estamos muy limpio. Sí. No, y se ve riquísimo. Sí. No, está riquísimo. Caldo de res, miren. Sí. Pues las dejamos que coman a gusto para que no se me chiveen. Ah, sí, gracias. No, aquí vamos a comer, es que estar bien caliente. Provecho. Gracias, provecho. Hasta luego. Gracias. Vamos a seguir por este lado. Muchas gracias. Por aquí también está el patrón echándose un menudo, creo. Vamos por este lado. Vamos a pasar con mucho cuidado. Pasamos para acá. Vamos a ir aquí adelante. Seguimos derecho hacia adelante, porque en esta esquina hay una artesanía que vale la pena mencionar. Si gustas pasarte por aquí, mira. Por aquí tenemos ollas. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Hay alguien por aquí? Hola, pásenle, venga. Miren, tenemos, pues, hay semillas, es que tenemos muchas variedades. A ver, ¿qué es lo que vende, señorita? ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Orégano natural, orégano para hacer té, cominos, que son especies para guisar, para hacer comidas, azafrán. Ajá, estos son para hacer té, son, por ejemplo, tés curativos, que son, por ejemplo, para el riñón, este es gobernadora. Aquí tenemos piedra pómex. Esta la usan para varias cosas, para limpiar, para exfoliar. Ajá, manzanilla, que eso es para té también, para relajar, té relajante. Sí, esto es manzanilla, manzanilla natural. Ajá, y pues
ollitas, ajá. ¿Cuál es su nombre? Laura. Laurita. ¿Y el negocio cómo se llama? El Paraíso, así lo tiene registrado mi papá. Es de su papá, sí. Usted le ayuda aquí, usted al pendiente. Sí, creo. Qué bueno, qué bueno. De esa gente quiere México, gente trabajadora, sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias por Ustedes. Y pues, bueno, que nos visiten para acá. Sí, los turistas que vengan a hacer sus compras, que se lleven un recuerdo, ¿verdad? Una olla para que les dure. Claro, y para que queden más buenos los guisos también. Muchas gracias, con permiso, vamos a seguir a este lado. Vamos. Gracias. Vamos por este lado, aquí es zona de carnicerías, carnicería de la Estrellita. Cuidados, jefe, vámonos por acá. Sí, pues miren, estamos aquí en la esquina de la placita, vamos a cruzar esta calle, ¿sí? A este lado vamos cruzando, porque vamos a entrar a este pasillo. Es una privadita, Paseo La Huasteca Linda, miren, ahí está el anuncio, Huasteca Linda, ahí está, ¿sí? Y pues vamos pasando por acá, poco a poco. Si se dan cuenta, miren, ahorita voy a un poquito así, aquí por ejemplo, ven, está la bienvenida, unas manos que te protegen, y todo lo que es el rostro de una orgullosa huasteca, una Tenec, una mujer Tenec, aquí en el arco de la entrada a este pasillo, que es interesante. Vamos a pasar de este lado. Es un lugar limpio, agradable, que puedes venir con tu familia a tomar algo de este lado. Vengan, por favor, pasen. Pueden pasar por aquí. Miren, es un lugar tranquilo. Aquí tienen ahí la silla puedes tomar la foto aquí, miren. Aquí te subes. A mí me queda muy arriba, pero aquí te subes y te tomas la foto. Aquí tomas la foto. Venga. Me gusta. Hasta aquí vamos bien. Ahora podemos pasar por este lado. Pasamos por acá. Y mira, vamos a aprovechar que estamos aquí libres, aquí enfrente. Me voy a meter aquí. Y bueno, aquí te tomas también la foto de recuerdo. Miren, aquí te tomas la foto y quedas muy. Me falta la pareja nada más, porque en el pie tengo parejo. Sale, vamos a seguir. Por acá a este lado. Vamos a pasar aquí. Bupati, Huasteca Souvenirs. Por aquí, miren. También es souvenirs, es artesanía. Pasen, miren. Aquí hay diferentes, ahora sí que productos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, buenas tardes. Soy Rocío, para servirles. Rocío, es aquí la encargada, la que está al pendiente de este lugar. Está muy bonito el local. Muchas gracias. La decoración, los productos. Sí. ¿Estas tazas son de aquí, de la zona? Sí, ¿verdad? son de aquí, es barro blanco. Lo hacen artesanas de aquí, del municipio. Voy a girar aquí. Ahí dice Tamazopa. Este es el barro blanco que se trabaja aquí en la sierra, sí, de Tamazopa. Sí, ese es el que trabajan aquí las artesanas. ¿Qué más tienes? ¿Podemos pasar para acá? Sí, con gusto. Pues tenemos lo que es playeras, imanes, llaveros. También tenemos un poquito de ropa de la India, porque la tienda es una fusión entre la Huasteca y la India, porque la señora está casada con un hindú. Entonces, la ropa la trae el señor de la India. También las sandalias son de por allá de la India. Pues qué bonitas están, bien. Sí. Bien. No, pues me sorprende cada día. Tamazopo va creciendo en cuestiones de turismo y cosas así, ¿verdad? Sí. Cada vez hay más turismo, cada vez llegan más personas que uno pues piensa, ¿verdad? Que no se les antoja venir por acá y se vienen desde lugares muy lejos a venir hasta por acá. Sí, por aquí nos ha tocado tener gente que viene de Corea, de China,
de lugares por allá que luego ni les entendemos, pero ellos vienen a conocer los lugares turísticos, que es lo que les llama la atención. Qué bueno, qué bueno. Pues miren, también tenemos aquí los imanes para el refri, ¿verdad? Sí. Y algunos regalitos para niños, ¿verdad? Sí, también tenemos regalitos, juegos de mesa. Luego los turistas vienen y quieren jueguitos de mesa para divertirse un rato. Hay poquito de todo. Pues muchas gracias, amiga. Sí, un gusto. Adiós a la cámara porque nos vamos. Que les vaya muy bien, gracias. Gracias. Adiós. Vamos pasando por este lado. Miren, aquí te puedes quedar puntito. Aquí quédate y vas a girar. Ahí no te muevas, vas a girar. Sale el paraguas, sale la banca, sale todo. Miren, por aquí, aunque ahorita hace mucho sol, pero bueno, vamos a ver qué tal. Y aquí te tomas la foto, miren. Así, le haces clic, me gusta, y ya tomas una foto de recuerdo. Y ya cuando te tomas la foto, pasas aquí enseguida, donde dice Café Ceroga. Miren, vamos a ver aquí a unos amigos de Café Ceroga, a ver qué nos platican al respecto. Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Pues aquí andamos dando un recorrido turístico, ¿verdad? Para que la gente se entere de que también hay un Café Ceroga en Tamazopo, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, perdón? A sus órdenes. Ya tenemos 5 años aquí. Empezamos con un local pequeño aquí a la salida para las cascadas, y ya después nos ubicamos aquí al centro, que es donde pues el turista se ubica más. La placita esta acaba de iniciar hace un año. En abril empezamos con lo que es la placita, y pues tenemos lo que es el expendio de café, y también tenemos una cafetería. Aquí manejamos lo que es el café molido, café en grano. Se le puede vender cuartos, medios, kilos. Tenemos el café que es para tomar. Pues no sé a ustedes qué tipo de café les guste más. El más conocido de la región viene siendo el huasteco. Es el que más se vende y que ya tenemos en estas presentaciones de celofán. Tenemos de medio, de cuarto, y estas bolsitas como para regalo de 50 gramos. También lo tenemos por caja, que vienen siendo estas cajas, ya sea como para revender. Y como le digo, pues el molido. Tenemos molido para hervir, para cafetera. Pues si gusta checar los tipos de café que tenemos aquí. Sí, gracias. Está lo que es el descafeinado, el supremo, tenemos el huasteco normal, el Xilitla, que es de la región de Xilitla, el huasteco oscuro, que tiene un tostado un poquito más intenso y tiene un sabor más amargo. Tenemos lo que es el caracolillo, que es un poquito más intenso. Es bien, bueno, en diferencia de los demás, el caracolillo viene siendo el más intenso. Y el caracolillo tiene también como un sabor ácido, ¿no? Sí, por el tipo de grano. Es un grano seleccionado, es un grano pequeño y es entero el grano. Y los demás, pues sí, es un poquito más grande el grano, que es el grano que sí se abre, pero tiene menos acidez. Sí, caracolillo es como tipo esférico, por decirlo así, ¿verdad? Y estos otros son como planchuela. Sí, va, por ejemplo, este es... Más que aquí depende también del tipo de tostado que se les dé. Es correcto. La intensidad. Así es. Pues muy interesante. Pues yo creo que, bueno, también cuando vengas aquí puedes pedir una mezcla a tu gusto, ¿verdad? También tú puedes pedir. Mezclar lo que es huasteco con huasteco oscuro, huasteco con caracolillo, el supremo, que ya viene siendo una mezcla, que es caracolillo con planchuela, pero igual ya dependiendo del gusto de cada quien. Hay algunas personas que piden más de uno que de otro, entonces ya se les puede combinar. Y pues como le digo, el huasteco es el que más se vende, ya lo tenemos para servir en tamaño de vasos. Igual si quiere le servimos uno para que lo prepare y lo pueda degustar ahí a su manera. Tenemos piloncillo, azúcar para prepararlo, leche y crema. Sí, muchas gracias. Bueno, yo la verdad yo estoy casado con el supremo. Déjenme les explico tantito. El supremo se lo recomiendo con los ojos cerrados. Ese es el café que su servidor toma
pues todas las mañanas y pues es un arrancador, la verdad tiene cuerpo, tiene aroma, tiene un sabor. Sí, ese es el que yo compro normalmente, ¿verdad? Pero me comentas que ya tienes el huasteco, ¿verdad? El huasteco tiene mezcla de... Ese es el de la región. El de la región. El variado de la región y tiene lo que es sabor y tiene esencia. Depende de la cantidad que uno le ponga para hacerlo un poquito más intenso o para tener un poquito más ligero. Nosotros nos buscamos cierta medida para que les gustara a lo que es las personas de aquí y a los turistas, que es el turista exige un poquito más intenso lo que es el sabor del café. Muy bien, jovenazo, muchas gracias. Lo vamos a probar. Muchas gracias. A ver, vamos, señorita, si nos permite. Sí, un chico de huasteco, por favor. Miren, acércate aquí, por favor. ¿Negro? Sí. ¿Cuál es su nombre? Yesenia. Yesenia, aquí Yesenia amablemente atiende a la gente que los visita en Café Ceroga, aquí en Tamazopo. Sí. Puede preparar, allá hay cucharas, hay piloncillo, azúcar, Gracias, muy amable. Miren, aquí tenemos, bueno, normalmente el azúcar, ¿verdad? Ahí está. Pero también está esto que es interesante, que es el piloncillo, ¿sí? Ahí está. Y aquí tenemos, a ver, la cuchara. Perfecto. Vamos a ponerle piloncillo, ¿sí? Vamos a poner piloncillo. Yo soy derecho, pero con la izquierda, a ver. Piloncillo. Pues por el color que estoy viendo en el café, se ve que está... Sí, está fuerte. Vamos a... Sí, bueno, te diré que mucho dice también la marca, obviamente, el hecho de ser Ceroga ya es una garantía, definitivamente. No es porque esté aquí, perdón, pero ya es un café, una marca que ya tiene pues muchos años, ¿no? Mucha trayectoria. Un proceso de seleccionado más que nada para poder ubicar los diferentes tipos de café y pues que el turista se lleve un agradable sabor. Así es. Algo calientito, pero sí, es que está caliente. Mire, está como para pelar pollos. Sí, entonces pero sí es muy agradable. Tiene cierta, ¿cómo decirlo? Pues, no sé, ya cuando lo tienes en el paladar es algo entre agridulce, entre no sé cómo describirlo. Pues el piloncillo en sí le da otro tipo de sabor. Aquí pues los turistas lo conocen como el café de olla, pero en sí pues es el piloncillo el que le da esa esencia diferente. Y pues manejamos aquí lo que son las galletitas de cortesía por café, para que pues no se vayan con el simple café, que disgusten una pequeña galleta y se endulcen el paladar. ¿Hay algún WhatsApp para pedidos así foráneos y cosas así? Manejamos pedidos fuera, solo aquí manejamos, pero en lo que es la matriz, que es en Ciudad Valles, ahí sí se maneja pedidos al extranjero, creo, y fuera de aquí de las ciudades. Sí, hemos estado ahí con la marca, ya sea, tienen 2 establecimientos ahí, y el tostador que queda allá por la salida a Tampico. Sí. Pues bueno, pues muchas gracias y invitamos a la gente que nos ve que se vengan a tomar un café. Pueden llevar, tanto tienen diferentes presentaciones como ya lo vieron, de kilo, medio kilo, de 1/4, que es la bolsita pequeña. Esa normalmente la ocupan para tienditas y tipo... Pues, muchos se llevan la presentación pequeña. Como un regalito, ¿verdad? También. Aparte de que es como un regalito, ya tienen como que la medida para las cafeteras. Y pues esto por lo regular nos rinde 1 litro, pero pues ya depende del gusto de cada persona.
También pues los invitamos a lo que es la cafetería que está aquí por un lado, donde pueden degustar otros tipos de café. Todo es a base del grano café huasteco para los preparados que tenemos en cafetería. También tenemos parte en la terraza arriba, espacio, y aquí por dentro pues para que vengan a degustar, estén un momento aquí agradable y pues se diviertan. El horario de aquí para la terraza y todo. De lo que es el expendio lo manejamos de 7 de la mañana a 10 de la noche, y en cafetería es de 9 de la mañana a 10 de la noche. Pues muy bien, amigos, entonces ya lo vieron, ya lo checaron, vengan, dense esa oportunidad después de las cascadas, después de ir ahí a nadar, vénganse a tomar un café, y aquí amablemente el personal de Café Ceroga los atiende. ¿Ah? Sí, entonces puedes degustar tu café en estas mesitas y sillas periqueras. Aquí está la terraza, pero bueno, si ves que el calor no es tu amigo, pues te invitamos a que pases aquí a la cafetería. Vamos a pasar de este lado, miren, síganme por favor, vengan para acá, y aquí ya está una zona más amplia. Miren, tienen aquí algunos pastelillos, si gustas darnos descripción, porque tienes tus productos. Pues igual aquí también tenemos lo que son los productos que, como ya le comentaba, son de la región, las orejitas, los polvorones, tenemos los cochinitos, tenemos estas barritas que son de diferente sabor, manejamos lo que son las chancaquillas, igual de la región, el piloncillo, y pues tenemos aquí espacio para que la gente venga a degustar su café. Tenemos aquí lo que es el menú, si gustan arriba, ahí tenemos lo que ofrecemos, postres, café helado, café caliente, frappés, son los tipos de cafés que manejamos ya, que son preparados aquí con lo que es la máquina, y pues acá pueden pasar a degustar. Tenemos aquí unas mesitas, igual arriba, lo que es la parte de arriba tenemos. Sí, pues mira, amigo, pueden pasar aquí tranquilamente, vienes con tu familia, y bueno, pues aquí ya en una zona ya con clima, pues ya te tomas tu café acompañado de algún bocadillo, algún canapé, y es una salita muy acogedora, muy decorativa, climatizada, como les digo. Y bueno, vamos a pasar a la terraza. ¿Sí? Vamos por acá. Vénganse para acá. Ya acá en la parte alta, pues obviamente vamos a tener otra vista. Aquí está la zona de baños. Miren, aquí también es zona climatizada. Y la terraza que tienes aquí puedes girar tu cámara sola, puedes girar y darle un paneo ahí a los cuadros, que son cuadros de pinturas decorativas muy bonitas esas pinturas. Pásate de este lado y tenemos la terraza. Miren, aquí también igual tú puedes llegar y tienes una vista agradable hacia la plaza principal, y pues aquí te sientas con tu familia a degustar un café de calidad zona huasteca. ¿Sale? Entonces pues aquí te esperamos. No pierdas oportunidad para que vengas y te des cuenta que lo que te estoy diciendo a través de este video, que a lo mejor se queda corto, es realidad. Hay mucho que ver en Tamazopo, aparte de sus cascadas, aparte de sus ríos. ¿Sale? Me gusta. Pues muchas gracias, un adiosito a la cámara porque ya nos vamos. Adiós, gracias, con permiso, gracias. Sí, bueno, creo que tengo una llamada muy importante, si me permiten voy a contestar y ahorita vemos, ¿sí? A ver. Bueno, no me diga.
No me diga. Puta, no me dijo nada. Bueno, no me dijo nada. Vamos para acá, por favor, vénganse por aquí. Vamos a pasar. Pasen, por favor. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así, así. ¿Cuál es el nombre de cada una de ustedes? Perdón, disculpen. Yo me llamo Gwendolyn. Gwendolyn. ¿Y tú, mija? Yo me llamo Elena. Elena. Mira, ese es otro negocito que está aquí en la placita, donde andamos dando un recorrido. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí en la carta a la venta, amiga? En su mayoría son bebidas. Unas son tapiocas, smoothies y las limonadas. Ok. ¿Y aquí qué se recomienda? La recomendación de nosotras es más por lo fresh, que son las limonadas. En especial la pink, que es de frutos rojos. Ah, muy bien. Pues se ve, tienen diferentes, ginger, violeta, pink, ¿verdad? Sí, pues una carta, todo es frío, ¿verdad? En lo general todo es frío. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos entonces para degustar aquí? ¿Qué nos preparan? A ver. De este frapeado de maracuyá. En su mayoría está frapeado y puede llevar también perlas explosivas. Es como la tapioca, pero son más chiquitas y son de sabores. Muy refrescante. Sí. ¿Pues lo recomiendas? Sí. Nieve, algo así se parece, porque el hielo se tritura muy bien en la licuadora. Miren nada más, qué delicia. De la que se están perdiendo. Por eso tienen que venir aquí a Tamazopo, al centro de Tamazopo, para pedir una, ya sea para llevar o para tomar aquí. Y pues miren, qué ricura. ¿Qué les parece? No le tiemblen la mano, señorita. Mira, ay, qué rico, mire. Y todo está preparado con las medidas de higiene, todo limpio, todo bien. El establecimiento, el lugar es un lugar limpio, agradable. Miren, pues aquí tienen. Entonces, se llama... Es un smoothie de maracuyá con perlas explosivas, de mora azul. ¿Ya escucharon el smoothie de maracuyá con perlas azul? Miren. Chécale aquí. Chécale. A ver. Riquísimo. Tiene sus bombitas que te explotan en el paladar. Tienes una sensación muy fresca, muy agradable. La verdad, no es el 100%, es el 200% recomendable que pases a este lugar. Vénganse de este lado. Y aquí te puedes sentar, mira. Aquí está es como un columpio y te sientas aquí. Y pues ya. Aquí te pones todo darme. Me gusta. Seguimos, mira, ya nos movimos del lugar, ya estamos en otro lugar muy cercano aquí a Tamazopo, que se llama Agua Buena. Es una delegación muy pegada, cruzas nada más lo que es el río y ya estás en Agua Buena. Hacia mi mano izquierda es Tamazopo y hacia mi mano derecha, bueno, pues es Tambaca, ¿sí? Al fondo ahí está la placita de Agua Buena, ¿sí? Agua Buena se llama este lugar. Y precisamente aquí es donde traemos a los turistas a que coman en la tarde, después de ir al Puente de Dios, después de ir a las cascadas, llegamos a este lugar, a la villa. Miren, es un lugar pues sencillo, limpio, rústico, y aquí la gran ventaja o lo bueno de este lugar es de que tienen una receta pues casera todavía, donde los platillos son muy ricos, muy agradables. Hay platillos regionales, enchiladas, tacos, sopes, en fin, la carta es extensa,
pero a nosotros normalmente agarramos la comida del día, ¿sí? Entonces vamos a pasar por acá. Mire, esta es parte de lo que es el comedor. Si gustan, nos acercamos de este lado. Aquí está, mire. ¿Podemos grabar? ¿Sí? Miren, pásenle por aquí. Aquí están unas personas que ya comieron y están así entre la naturaleza. Está un cañal de aquel lado y aquí está el comedor. Es un lugar agradable, no, cero clima, aquí es el clima natural, ¿sale? Vamos a pasar hacia acá atrás y tenemos lo que fue el primer comedor, que es esta parte donde yo por primera vez vine aquí a invitar aquí a los que trabajaban aquí, a la señora, la anfitriona de este lugar, para que atendiera a unos grupos y fuimos los primeros en detectar este lugar que está muy agradable. Pásenle, miren, aquí está la barrita donde hay algunos guisados. Miren, aquí están algunos guisados. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Angélica. Estamos con Angélica y miren, aquí están algunos guisados ya nada más para servir. ¿Qué tenemos? Tenemos asado de puerco, carne de puerco en salsa verde, bistec a la mexicana, mole, arroz. De hecho se sirven con arroz y frijoles el platillo, acompañados de la porción, y estos serían los guisos. Muy bien, muchas gracias. Y luego tenemos aquí, bueno, siempre tenemos agua de sabor. Pásate para acá, por favor. ¿De qué tenemos? Piña, melón son los que más usamos aquí. Muy bien, también dependiendo de la temporada, ¿verdad? Porque sí va variando. En la temporada como estemos de gente, hacemos un poquito más de todo. Y también el platillo viene acompañado de su vaso de agua. Ah, muy bien. Pues voy a pasar a sentarme porque por ahí pedí a ver qué viste a la mexicana, entonces para que sí, gracias, voy a tomar mi lugar, sí, gracias, muy amables, gracias. Entonces aquí me voy a sentar porque pues ya es tarde y hay que comer algo, ¿verdad? Entonces, bueno. Así es, amigos, pues les seguimos invitando a Tamazopo para que conozcan la zona centro, conozcan su mercado, conozcan algunos negocios, ¿verdad? Y pues vamos a ver qué hay por aquí. Gracias. Bien. Chistecito a la mexicana. Acompañado con una agüita de piña, mira. Muy bien. Ampliamente este lugar y bueno, pues presumirles que en algunos años, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero fuimos los primeros días que llegamos aquí porque teníamos un grupo grande. Excelente. Pues bueno, yo creo que hasta aquí la dejamos. Seguimos adelante. Visiten Tamazopo, no se van a arrepentir, ¿vale? Gracias. Nos vemos.